Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Life Valley. A ver amores, hoy os traigo este mini vídeo especial porque ha saltado en las redes en Twitter que tenemos nueva nota de parche después de la actualización que tuvimos porque han habido varios errores. Vamos a ir a ver qué es lo que han arreglado y todas esas cositas, ¿vale? Venga, vamos a ello. Vale, amores, mirad. Yo lo he visto porque me lo han dicho. Hoy no estaba yo en casa, pero me lo han dicho por un grupito que tenemos de Disney, que había saltado esta noticia, que habían puesto un parche nuevo. Y bueno, aquí nos dice que íbamos a tener 2 horas mientras lo actualizaban y tal, pero ya ha pasado porque ha sido al mediodía, como siempre, hacen a las 3 del mediodía de Península. Y vamos a ir a la página a ver qué es lo que nos han traído, qué han arreglado y todas estas cositas. A ver. Hola, aldeanos del Valle. Es el día de la revisión. Siguiendo nuestra reciente actualización, hemos estado trabajando arduamente para monitorear sus comentarios. Nos complace compartir que tenemos un conjunto de correcciones que ayudan a abordar algunos de los temas candentes actualmente dentro de la comunidad. Como siempre, queremos agradecerles a todos por su apoyo al compartir sus experiencias del juego con nosotros. Esto no solo nos ayuda a priorizar los errores que te importan, sino que también nos ayuda a identificar puntos de fricción en el juego que podrían mejorarse aún más. Consulte todos los detalles de lo que se incluye en esta revisión a continuación. Vale, esto que os dicen aquí, vale, que os lo digo yo muchas veces, cuando notéis que tenéis un error, ir al centro de ayuda y ponerlo, porque si no, ellos no lo saben, y si hay como en plan masivo, pues se ponen las pilas y lo arreglan rápido, como ha pasado esta vez, ¿vale? Que han sido unos cuantos. Vamos a ver qué errores han solucionado. A ver, mejoras de la boutique. Si se cancela un desafío de la boutique, ya no hay un periodo de espera de 24 horas antes de que se pueda aceptar un nuevo desafío. Se puede aceptar un nuevo desafío al inmediato. Vale, esto supongo que es si lo cancelas. Porque por aquí si se cancela un desafío. Bueno, antes tú cancelabas un desafío de la boutique, pues por lo que sea, pues porque no te apetecía hacer ese desafío o porque sin querer le has dado, y hasta que no pasaban 24 horas, que es lo que sucede en sí con cada desafío, si te haces un desafío y hasta que no pasan 24 horas no puedes volver a hacerlo, ¿vale? Pues ahora si lo cancelas, al momento puedes abrir otro desafío, ¿vale? No sé si esto será también para renovar desafíos, o sea, ser que lo hagas, adquieras las 100 monedas y puedas abrir otro desafío. Esto ya no lo sé, no lo pone aquí, o sea que supongo que eso no, solo si lo canceláis. Ahora se puede ver una cuadrícula al editar un cuadro de desafío en la boutique. Bueno, lo de la cuadrícula no sé a qué se refiere, pero bueno, pues no se veía y ahora sí, no sé el qué, lo tendría que mirar y ver qué es. Se agregaron sugerencias en la misión. Tienes correo de Daisy Duck para presentar mejor el juego de la boutique. Bueno, pues se agregaron sugerencias y así será más fácil a la hora de hacerlo. Vale, corrección de errores y otras mejoras. Optimizaciones para reducir las colisiones. Se están realizando más mejoras para la actualización 11. Vale. Misión: las muchas dimensiones de Oswald. Comprar o recolectar, es decir, a través de bolsas de ropa, las gafas 3D antes de llegar al paso correspondiente en la línea de misiones. Ya no bloquea el progreso. Vale, esto que pasaba era que a mucha gente les salía las gafas 3D en la tienda de Gilito y las compraba. Y luego si tienes el DLC, bueno, supongo yo que les saldrá a todos los que tengan el DLC, no sé. Pero bueno, que si luego tienes el DLC y vas a hacer esta misión,
que es para traerte la casita de Oswald. Si habías comprado las gafas de 3D, ya no podías seguir la misión. O sea, no se podía. Y ahora, por lo visto, aunque las compres antes, pues ya está. Podréis seguir igual y no pasará más nada, ¿vale? Y a la gente que se le haya bloqueado, supongo yo que ya se les habrá desbloqueado y podrán seguir con Oswald. La misión, las muchas dimensiones de Oswald, requisitos de misión actualizados a pantalones de colores claros, en lugar de pantalones blancos, lo que permite utilizar una mayor variedad de opciones, ¿vale? Esto era porque solo si te servían pantalones blancos, y si tú no tienes pantalones blancos, pues a ver, dime tú cómo lo haces. Y hasta que te salgan unos pantalones blancos, pues ya me dirás. Pues muy bien, eso está muy bien, o sea que es simplemente colores claros, ¿vale? Se solucionó un problema que impedía que aparecieran los deberes de Star Path de un día en Disney. ¡Wow! Pues esto es un rollazo. O sea, había gente que por lo visto las tareas del Camino de Estrellas no les aparecían. Pues ahora ya sí. Pero esto es un rollo. Deberían de alargar los días porque la gente que no le haya podido hacer hasta ahora pues se ha perdido unos cuantos días, una semanita casi. Se solucionó el problema que causaba que la tienda premium apareciera vacía. Bueno, pues bueno, los que teníais la tienda vacía ahora ya la tendréis con las cositas. Los marcos de las puertas y los elementos de las paredes ya no se muestran cuando la cámara se mueve detrás de la pared. Menos mal, porque, o sea, para hacer los Dream Snap era un coñazo porque se te veía la puerta al entrar. O para hacer fotos tuyas porque quieres hacer una foto en una habitación que tú has hecho súper mona. Y no podías bien porque, claro, el ángulo, como se te metía el arco o la puerta en medio, pues era un poco coñazo. Vale, eso ya lo han solucionado. Ahora, al crear el camino de la calle principal, se crean 4 mosaicos de camino. El anterior, 1, según lo previsto. O sea que cuando ponemos suelo, se nos crean de 4 en 4. No entiendo yo esto muy bien. No lo entiendo muy bien. Supongo que será eso, que en vez de 1 son 4 a la vez. Pero bueno, es un poco de aquella manera, porque si tú no quieres 4. Bueno, no sé realmente a qué se refiere esto. Si alguien tenía este problema o algo, pues pues está solucionado. No sé, no supongo que sea eso, ¿eh? No creo yo que sea que pongas 4 de golpe, no lo creo. Será algo que había ahí, que alguien, o sea, lo tendrían mal y ahora está bien, ¿vale? Los desafíos boutique ya no se cancela si se selecciona la opción no me quedaré en el desafío. Vale, pues eso ya no va a pasar. Los objetos adquiridos a través de eventos del juego ya no aparecen como regalos favoritos de los aldeanos. O sea que estaban saliendo como regalos favoritos. Y te quedabas sin. Madre mía. El punto rojo de notificación ahora desaparece según lo previsto después de visitar la tienda premium. Bueno, eso tampoco es algo que... Pero bueno, sí, que te quitan el puntito rojo una vez ya has entrado. La fruta Dreamlight ahora se puede cosechar según lo previsto durante las visitas al valle. Vale, pues que ahora se puede cosechar esta frutita también, que por lo visto pues se pueden cosechar frutas y tal cuando tienes visita, y esta no se podía. Al pasar el cursor sobre un espacio de cuadrícula ocupado en el modo de edición, el elemento seleccionado se vuelve translúcido, como se esperaba. Vale. Se actualizó la pantalla de carga del juego para mostrar el arte clave de la nueva actualización, que es verdad que, o sea, nos salía una antigua con las cositas, alguna cosilla nueva, pero no nos salía como siempre estamos acostumbrados a que nos salgan estas cositas. Bueno, mis amores, pues ya está. Esa es la nota de parche, todos los errores que han solucionado. Simplemente os lo quería comentar todo para que supierais si tenéis algún error de estos. Bueno, algunos eran a todo el mundo, como lo de las puertas. Pasaba a todo el mundo. Lo de las gafas 3D también nos pasaba a todo el mundo. O sea que está bien. Yo lo único que estoy un poco mosqueada es que no han puesto nada, no sé si lo habrán solucionado o no, con las caídas del juego, que se te cierre de repente, porque yo mientras he estado haciendo el Camino de Estrellas esta semana pasada, que ya lo tenéis en el canal,
todo el camino completo. Tenéis 2 capítulos, la primera mitad y la segunda. Se me cerraba un montonazo de veces y tenía que volver a recoger lo que me estaban pidiendo y todo el rollo porque no se quedaba guardado. En una de las misiones, la misión que os he subido hoy también de Daisy, ayer que la estuve grabando, también se me cerró y tuve que volver a hablar con ella hasta llegar al punto en que estaba con vosotros. O sea, un rollazo. Pero bueno, espero que eso sí se haya solucionado, que tampoco es algo que pueden solucionar fácil, digo yo, vamos. Y nada, amores, eso es todo. Os quería comentar todo esto para que estéis informaditos de todo. Pues bueno, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir haciendo contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!